Okay. Compañeras, entonces damos inicio a esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Continuamos, Chila. Vale. Entonces, bueno, ya vimos el video que nos hace un resumen y tocó algunos temas que yo voy a tocar ahora en imagen, que es como tan contundente, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con, bueno, la participación política de las mujeres. Ya vimos para qué sirve, ya vimos los obstáculos, ya vimos cómo superar los obstáculos, ya vimos nuestras inspiradoras y toda esa participación política de las mujeres que tiene que ver no solo con las elecciones, por supuesto, sino que tiene que ver con su lugar en la sociedad y en el mundo de lo público y de lo privado. ¿Cuál es el lugar que ocupan? ¿Cuál es? ¿Ocupan el lugar de toma de decisiones o ocupan el lugar de subordinación? ¿Cuál es el lugar que ocupan? Pero de todas maneras, está claro, y la teoría política y las filósofas de la teoría política, pues sí insisten muchísimo en que eso se concrete en ocupar los cargos en la política para poder llevar las agendas de las mujeres. Y pues la que nos puede, elemento fundamental, pues son las constituciones de los países. Ya por eso yo les mostré en el mundo cómo están los países con respecto a los derechos de las mujeres. Entonces aquí vamos a concentrarnos en memoria también de que este año son los 30 años de la Constitución de 1991. Hace apenas 8 días, porque fue el 6 de julio que se firmó eso. Entonces, que estamos conmemorando estos 30 años de la Constitución del 91. Entonces, vamos a refrescar también una información de tipo general. Información. Yo les quiero decir a ustedes, la pedagogía feminista que uso tiene que ver con compartir una información. No me meto ni me enredo en discusiones ni políticas ni teóricas con las alumnas, para absolutamente nada. Si hay otras posiciones, bienvenidas, tienen el espacio para que las pongan y yo no voy a entrar a contravertir porque aquí no compito. No hay nada más patriarcal que ponerme a competir en términos de ¿qué? ¿De sabiduría? ¿Yo sé más? No, 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 no. Primero que todo, no me ubico en ese lugar. Y segundo, no es mi manera de ser realmente. Entonces, estas son información que he recogido durante mucho tiempo que me parece importante para compartir con ustedes. Entonces, fíjense, la Asamblea Nacional Constituyente era constituida, valga la redundancia, por 70 miembros, más 3 delegatarios con voz, pero no con voto. Y 2 eran del Ejército Popular de Liberación, que acababa de firmar la paz, y 1 del Partido Revolucionario de los Trabajadores. O sea, eran 73 delegatarios. De las 4 habían 4 mujeres. 4 mujeres. ¿Eso qué representa en 70? El 5%. El 5%. ¿Quiénes eran esas 4 mujeres? Muy, digamos que de manera muy rápida, María Mercedes Carranza, la conocemos mucho por ser la hija del poeta Jorge Carranza, poeta, integrante, ella era una integrante del nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán. Pero ella participó en las listas del M19, que en ese momento se llamaba ADM19. Y esas listas fueron las que más votación sacaron. Por lo tanto, esos fueron los que casi con el Partido Liberal colocaron la mayoría de los constituyentes. María Teresa Garcés también iba también en la lista del ADM 19
Ella es abogada, especialista en Derecho, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Aida Abella. Ella es maestra, psicóloga, fue presidenta del Sindicato del Ministerio de Educación y fue presidenta de Penatrace, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Estado. Fue secretaria de la CUL, les traigo ese dato, fue secretaria general de la CUL y hoy es senadora de la República por la lista de decentes. Y Elena Herrán, que ella fue una primera gobernadora del departamento de Antioquia, es economista, fue profesora. Esas fueron las 4 mujeres que estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente. En la Constitución del 53, que fue hecha por Rojas Pinilla, no estaban sino 2 mujeres constituyentes. O sea, del 53 al 91 aumentamos de 2 a 4. De 2 a 4. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 380 artículos. ¿Cuántos están referidos a las mujeres? 5 artículos que representan el 1.3%. El artículo 13 es el único que hace referencia como a los derechos de las mujeres. Pero muy ligada realmente, todos esos artículos están muy ligados realmente con un enfoque familista y un enfoque de defender las mujeres en tanto mamá y en tanto cuidadoras. Ese artículo, que es el 13, pues representa solamente el 0.2% del total de los artículos. Vamos a ir viendo muy rápidamente esos artículos que hacen referencia a las mujeres. Entonces dice que la Constitución Política de Colombia consagra por primera vez de manera explícita los derechos de las mujeres. Lo pongo entre comillas. No creo mucho en eso. Los artículos 5 y 33 y 13, digo, y 13 hablan del derecho a la igualdad. El artículo 40 del derecho a la participación, este que estamos trabajando en los niveles decisorios de la administración pública. En los decisorios, oiga, niveles decisorios de la administración pública. El artículo 42 es el artículo que hace referencia a igualdad de derechos y deberes, pero ¿dónde? En la pareja, o sea, en la familia. Y el artículo 43 sí habla del derecho a la igualdad de oportunidades. Pero esa es una igualdad. La igualdad de derechos son como 5, las han analizado las feministas. Entre esas una es esa, la igualdad de oportunidades. Está la igualdad sustantiva. Bueno, podemos hablar de eso en algún momento. El derecho a la igualdad dice ahí en esa Constitución: todas las personas en la sociedad somos consideradas iguales sin discriminación por razón de sexo, lo mencionan, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. El derecho a la artículos 5 y 13, el derecho a la participación, que es el que estamos trabajando, dice: se garantiza la adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de, como ya lo dijimos. El artículo 5 en concreto, que dice: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. El artículo 13 dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza. Ya lo habíamos visto. Hay algunos que dicen que es en el artículo 43 donde se reconoce a las mujeres como sujetos de derecho. Yo lo pongo entre comillas. El artículo 40 estipuló que las autoridades debían garantizar la adecuada y efectiva participación de en los niveles decisorios. Y a raíz de esto, de que se dijo que debían de participar, se empezó a crear una especie de cuerpo institucional, de institucionalidad, de instancias estatales y gubernamentales, que fueron a las que se les ha dado el papel o se les ha dado el trabajo de ir desarrollando la temática de los derechos de las mujeres o la temática de género. Entonces, el Senado de la República tiene la Comisión Legal para la Mujer. Las alcaldías, todas tienen el Departamento de Mujer. Las universidades, todos tienen el área de mujer. El legislativo tiene el área de mujer. El ejecutivo, pues tiene la consejera presidencial para la mujer.
El judicial, en cada corte y en cada hay o departamento, o dirección, o área de mujer. En las secretarías, cada secretaría tiene el área de mujer. En las alcaldías menores, cada alcaldía tiene, o sea, se creó un aparataje institucional gigante para eso. Y los que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana, pues también. Ok. El artículo 40 dice todo ciudadano, debió haber dicho ciudadana y ciudadano, tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho, ¿qué puede hacer? Nosotras y nosotros podemos hacer control político. Entonces, ¿qué? En el artículo 40, ¿qué desarrolla? Este derecho de elegir y ser elegido. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación política. O sea, el artículo 40 es el que se refiere al tema que hoy estamos trabajando. En el artículo 43 es el eje donde se están desarrollando los derechos sociales, económicos y culturales, y dice esto: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarse. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Para nada. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Eso sí está en los códigos jurídicos. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre sus integrantes. Eso es lo que dice el artículo 42, absolutamente todo con un enfoque familista. O sea, las mujeres, pero al interior de la familia. Las mujeres ahí. ¿Y cómo? Negociando unas relaciones familiares que se deben basar en igualdad de derechos cuando sabemos que el 90% del cuidado lo hacen las mujeres y entre las horas de trabajo que dedican las mujeres al trabajo del hogar y la de los hombres hay una diferencia de más de 10 puntos y eso lo dicen las estadísticas del DANE. Bueno, también en el artículo 42 dice derecho a la igualdad de derechos y deberes en la pareja. Mujeres y hombres tienen iguales derechos en la pareja. Y al respeto recíproco. Igualmente podemos decidir conjuntamente el número de hijos que se quieran tener. Oiga pues, mire, todo esto alrededor de la familia, o sea, alrededor de ser madres. Y resulta que mujer igual a madre, eso es otro estereotipo patriarcal. O sea, la Constitución legisló para las mujeres madres y el resto de las mujeres. Derecho a ahora, las mujeres madres son un tiempo. Derecho a la igualdad de oportunidades está en el artículo 40 y dice, tenemos derecho a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Ponen primero a los hombres, yo siempre coloco primero a las mujeres. Y en el artículo 43 dice también abolición a toda forma de discriminación de la mujer. Se consagró la abolición a toda forma de discriminación laboral, legal y sexual a la mujer. Ok. En el 43 sigue entonces con la abolición, como dijimos, de forma de discriminación, pero está el derecho a la protección especial en el embarazo, o sea, en tanto mamá, y el derecho a apoyo especial a las mujeres cabeza de familia o jefas de hogar, alrededor de la familia, no en la política. El artículo 43, mujer y hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida, miren lo que dice este artículo, no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario. Quería preguntarles a ustedes cuántas han recibido eso, si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer, cabeza de familia, ya lo vimos. Entonces ahí está, derecho a la protección especial de los embarazos, dice, las mujeres tienen derecho a protección especial por parte del Estado durante el embarazo, posparto y ayuda económica en caso de estar desempleadas. Dice además, apoyo especial a las mujeres cabeza de familia, y el artículo dice,
las mujeres jefas de hogar tienen derecho a un apoyo especial del Estado. Ahí, y se incluye el divorcio para matrimonios religiosos. Dice, los matrimonios religiosos pueden terminarse por divorcio de acuerdo a la ley civil que está en el artículo 4. Ok, eso es más o menos lo que está en la Constitución, en esos pírricos 5 artículos. Por eso nosotras, las feministas, sí decimos que sí necesitamos otra Constitución. Porque ¿cómo así que nosotras somos tratadas solamente como mamás o como cuidadoras en 5 artículos en una Constitución? Y se creen que ahí estamos muy satisfechas y muy bien. No, 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 no. Y que hay equidad, no hay. Eso es una Constitución que no tiene equidad. Pero bueno, pero voy a compartir entonces lo que las feministas y además el Observatorio de Derechos de la Universidad de los Andes ha dicho sobre esta Constitución. No yo, comparto esta información, comparto. Dicen las feministas que, entre comillas, dice, la mujer es reconocida desde un enfoque familista y religioso, dicen las feministas, ahí en esa Constitución. O sea, estas son las limitaciones, que va a ser otra pregunta que vamos a resolver ahora. No se reconoce a las mujeres con derechos plenos e históricos. No incluye la igualdad de las mujeres en sus principios. Ustedes saben que todas las constituciones tienen un preámbulo y un principio. Ahí no las incluye. Y los principios son claves. Por ejemplo, el Acuerdo de La Habana sí se logró que en los principios estuviera la equidad de género, en el Acuerdo de La Habana. No las incluye de manera específica en los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. No hace uso del lenguaje incluyente. No incluye el enfoque diferencial. O sea, que las mujeres no, o sea, esa es una familia absolutamente heterosexual y patriarcal la que nos propone la Constitución. No hay enfoque diferencial. Habla de la familia y resulta que son muchas las familias que tenemos, familias de varias mujeres, familias de varios hombres, familias de la mamá con las mujeres o familia de los hombres con los hijos. Esas son familias reconocidas. Ahí no hablan. ¿Se le cayó el internet a Sheila? ¿Aló? Compañeras. Hola, Dori. Cayó la llamada. Se cayó la llamada. Parece que se le cayó el internet a la compañera Sheila, ¿no? Sí, parece que sí. Estoy llamándola otra vez. Aprovecho para contarles que en este momento Para los partidos. ¿Me están escuchando? Sí, lo que pasa es que estaba, no había parado para grabar y ya seguimos en la grabación, Sheila. Ahora sí. Bueno, no incluye los presupuestos etiquetados o sensibles al género. Nos ha tocado siempre a las feministas una pelea muy fuerte para que en los planes de desarrollo se incluya, no un capítulo como lo hizo ahora el presidente, sino de manera transversal en cada uno de los capítulos unos presupuestos para los derechos de las mujeres y para las políticas públicas con enfoque de género, y eso se denomina cuando esos presupuestos logran entrar a los planes de desarrollo tanto nacionales como locales, se llaman esos presupuestos etiquetados o presupuestos sensibles al género. Hay un desequilibrio, pues ya lo dijimos, entre el total de los artículos a los referidos a la mujer, y no es equitativa esa distribución de los artículos. Quiere decir que lo que hablamos ahora, el porcentaje tan corto, tan pequeño realmente de los artículos referidos a las mujeres. El Observatorio Legal de la Mujer de la Universidad de los Andes hace también un estudio
con perspectiva de género sobre la Constitución, y ellos dicen lo siguiente: en el tema de derechos de la mujer y regulación de la familia, la Asamblea Nacional Constituyente no superó la aproximación formal en los temas. Segundo, el tratamiento de los temas vinculados a la mujer se impusieron a las mayorías liberales sobre las conservadoras o las perspectivas de las minorías étnicas, que fueron los que obtuvieron las mayorías de los votos allá. Los liberales, los del ADN 19 y las minorías étnicas que entraron todos, allá entraron indígenas, afros, todas, creo que la comunidad ronci no entró. Y dice que el proceso constituyente no hubo allí ideas con perspectiva de género. Esto es lo que concluye el estudio de la Universidad de los Andes. Quiere decir que es una constitución para una sociedad que ya no es la que tenemos. Esta no es esa sociedad que está representada en esa constitución, una constitución que considera a la familia solamente la heterosexual, y la constituida por padres, madres e hijas, que ven a las mujeres solamente en tanto mamás y en tanto cuidadoras, y que las apoya en esos contextos. Y por lo tanto, se acaba de aprobar en el Congreso la ley de paridad, tampoco la incluye, ya está aprobada. O sea que esta es una constitución, y los chicos en la calle lo dijeron muy claramente. Esta es una constitución que no responde a las necesidades, a las expectativas y al desarrollo de esta sociedad, y especialmente a las necesidades, como bien lo dijo Wilson, a las necesidades y a las demandas de la gente. Ya no. Ahora, esa fue una constitución con unos enfoques de derechos, sí, por supuesto. La tutela fue, creo que, el logro más importante, pero, por ejemplo, entre las cosas que la constitución peleó fue tener una fiscalía, y miren lo que se ha convertido la fiscalía. O sea que, y además los analistas, los estudiosos de diferentes líneas de la Constitución, por ejemplo, los economistas dicen que esa fue la base para instaurar las políticas neoliberales. O sea que ese es un marco normativo para la instauración de las políticas neoliberales, en tanto que promueve mucho la concepción del individuo, de la propiedad privada, de la defensa de la propiedad privada, del Estado solamente pequeño, del Estado pequeño, o sea, puros principios, muchos principios que están en la base de lo que se ha constituido el neoliberalismo. Entonces, creemos que quiere hablar. Discúlpame, ya termino. Entonces, creemos que esta es una constitución que está mandada a recoger. Creemos que eso. Sabemos, por ejemplo, que de Colombia Humana dicen que lo que hay que hacer es poner la constitución a funcionar. No, esa constitución está funcionando. Pues claro que está funcionando, pero esa constitución, por lo menos en el tema de las mujeres, a mí me da mucha pena, pero en el tema de las mujeres sí, quedaron con deuda con nosotros. Y para que Orlando hable, entonces voy a decirles lo que las mujeres que estuvieron ahí, eso fue muy difícil. Mire, yo estuve ahí en esa constitución, y eso fue enormemente difícil, porque con todo el respeto y la apreciación que me merecen las mujeres que estuvieron ahí, ni más faltara, ninguna de ellas tenía, y casi que puedo decir ni tiene, perspectiva de género. Ninguna. Entonces, los temas de mujer, yo me acuerdo que éramos las organizaciones de las mujeres colgadas de ellas, pasándoles, nosotras pasamos una propuesta estructurada sobre cómo debíamos de estar en la Constitución, y eso no nos dieron espacio. Allá las mujeres no existíamos. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? A pasarle a esas 4 mujeres, 5 mujeres que estaban allá, esas 4 mujeres, no son 5 y no 4 mujeres que estaban allá, a pasarles papelitos por temas, y les pasábamos papelitos desesperadas a ver si estos 4, 5 artículos que quedaron
fue porque nosotras estuvimos encima de ellas, pasándoles papelitos, vea por favor esto, vea por favor lo otro, y bueno. Entonces ellas dicen esto, y con eso para que Orlando intervenga, dice, para nosotras, este primer momento de expresión, o sea, las constituyentes, por eso lo traigo esto, dice, este primer momento de expresión constituyente primario respecto a lo que debe ser nuestra Carta Fundamental es definitivo e indispensable para proponer la sociedad, el Estado, el tipo de relaciones entre personas, organizaciones, partidos, movimientos, la naturaleza de la relación entre la sociedad civil y el Estado que necesitamos para fundar por fin en Colombia un régimen político de democracia pluralista. Dale, Orlando. Con eso cierro lo que las mujeres dijeron. Sí, dos apuntes ahí de lo que dijo al principio el compañero del paramilitarismo y cómo se apropiaron de la tierra en Colombia, pero eso ligado a la mujer campesina. A la mujer campesina le mataron el marido, le quitaron la tierra, la desplazaron, llegaron, y hoy ese es un estallido que a veces desconocemos, sí, o nos hacemos de la vista gorda de cómo estas mujeres que llegaron con los niños, con la familia del campo, se nos olvida. ¿A qué viene esto de referencia? Estos días circuló en las redes un senador del Centro Democrático que le quitó las tierras a una madre de familia, una señora con sus niños. Se apoderaron de las tierras, sembraron palma, caucho, monocultivos, y son los que siguen mandando y mostrando una cara de gente de bien. Entonces acuño la palabra gente de bien versus mujer campesina desplazada. Gracias, compañera. Gracias, Orlando. Muy importante su exposición, Orlando, y me hizo acordar de unas cosas. Uno, les recomiendo un artículo, por favor, anótenlo ahí, de Renan Vega Cantor. Renan, no Román, Renan Vega Cantor, que se llama Gente de Bien. Ustedes no se imaginan cómo tritura a estos hijuemadres paramilitares que se llamaron gente de bien, que se pusieron camisetas blancas, que se montaron en unas camionetas blancas y le dispararon a los manifestantes. Entonces, recomiendo ese artículo, anótenlo por ahí y lo buscan. Gente de bien se llama. También se los puedo mandar. Sí, Chira, si tú lo tienes, nosotros lo subimos al Classroom para que ellos puedan acceder. Vale, yo te lo mando a vos, yo te lo mando a vos y vos lo mandás. Miren, Orlando dijo cosas muy importantes. A sangre y fuego, es decir, lo que hubo fue una contrarrevolución aquí. ¿Quién la hizo? Y eso teníamos la Constitución del 91. La Constitución del 91, porque el genocidio de la Unión Patriótica empezó en el 84. Eso empezó en el 84. Entonces estábamos en el marco de la Constitución del 91. O sea, 6 años después, 7 años después, ya teníamos Constitución del 91. Mire, a sangre y fuego despojaron la tierra, como bien lo ha dicho Orlando, a las mujeres y hombres del campo, a sangre y fuego. Y se estructuró, eso fue no solo una contrarrevolución, sino una contrarreforma agraria. Lo que dijo Orlando es muy importante, porque lo que hubo fue una contrarreforma agraria en términos de quitar y arrebatar a sangre y fuego la tierra a las campesinas y los campesinos, los desplazaron hacia las ciudades, a aumentar y a reforzar los cordones de miseria. Y eso, como él dice, eso no fue gratuito, eso se apoyaron de los paramilitares, pero eso era un proyecto político para entregarle las tierras a las transnacionales. Lo de La Palma, como Orlando lo dice, eso tiene capital extranjero, el mayor porcentaje es de capital extranjero. O sea, entregaron las tierras fue a las multinacionales y a los capitales extranjeros. Y a eso se agrega que pues el punto número 1 de los acuerdos de paz es reforma rural integral, y volvieron trizas los acuerdos, nada de eso se ha cumplido. Y ahí en el punto número 1 hay unos de la reforma rural integral, pero luego lo vamos a ver, hay unos temas muy concretos para la mujer campesina. No, nada de eso se cumplió, pero fíjense que
que quiénes son los que quitaron la tierra. Es que realmente esto es una tragedia. Los que quitaron la tierra aupados fueron el poder local, el poder de los territorios, y ese poder local, esas familias como los Char y como esas familias, ¿dónde están sentadas? En el Congreso. ¿Y qué hacemos? La gente los elige. ¿Cómo hacemos? La gente los elige, están sentados ahí en el Congreso. Ahora en el Congreso han intentado, que está, digamos que está la lista de decentes, y digamos que a veces se junta con los verdes para hacer, para lograr algo, y han pasado muchos proyectos referidos a eso que Orlando mencionó, a la mujer campesina, y imagínense que pasaron un proyecto para elaborar un índice para medir el nivel de concentración de la tierra, o sea, un elemento de tipo técnico, económico, técnico, elaboración de un índice. Elaborar un índice, pues requiere, por supuesto, un diagnóstico, requiere, por supuesto, una investigación, y pasó ahora el debate. No quisieron aprobar solo eso, elaborar un índice para medir el nivel de concentración de la tierra que hay en Colombia. Porque cuando ellos dan el debate del nivel de concentración, del nivel de la tierra, nivel de concentración, ahí mismo se paran los del Centro Democrático y dicen que eso no es cierto, que a ver las cifras, muestren a ver las cifras, pásenla a ver las cifras. Y cuando pasan las cifras dicen que esas cifras no son ciertas. Entonces un índice nos permite eso. Un índice nos podía ayudar a eso y no lo aprobaron. Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer si no cambiamos ese Congreso? ¿Qué vamos a hacer si seguimos eligiendo en los territorios la misma gente? ¿Qué vamos a hacer si el uribismo vuelve y coloca, o pongamos que no coloque los 20 que tiene, el uribismo tiene 20 representantes, quiere decir 20 senadores, quiere decir que hace mayoría, porque se junta con los del MIRA, que son los cristianos, y se junta con los conservadores, y se junta muchas veces con un ala de Cambio Radical y hacen mayoría. Ahí no hay nada que hacer. Yo creo que el uribismo no va a sacar 20, pero sí va a sacar 10. Y eso es demasiado. Porque ahí mismo se le juntan los conservadores, se le juntan los cristianos. Esas iglesias cristianas han hecho el daño infinito. Infinito. Eso es lo que tenemos que discutir. Para eso es a lo que nos tenemos que preparar. Porque no es suficiente el debate de ideas y las protestas en la calle si no tenemos un Congreso que legisle, porque ellos son los que hacen las leyes, que legisle a favor de los sectores más vulnerables. Acaban de enterrar, bueno, ya lo dijo Wilson, ¿para qué voy a repetir? Acaban de enterrar la matrícula cero. Hágamelo a vos, la acaban de enterrar. Ok, sigamos porque se nos acaba el tiempo, ya no tengo ni 10 minutos para entrar a la tarea. Entonces sigamos y entonces, ¿a dónde hay? ¿Cuál es el desafío fundamental en términos de la participación política de las mujeres? ¿Cuál es ese desafío para la igualdad de género? En términos de la participación política efectiva, real, en los cargos no solo de elección, sino también para que se llegue a los lugares de decisión. Entonces, el desafío es tener paridad, alternancia y universalidad. Tenemos ya la paridad. Ok. Es necesario desestructurar las desigualdades de género en la participación política de las mujeres y el reconocimiento inmediato y pleno de los derechos, de sus derechos políticos. Y bueno, fíjese, ahora en el marco del proceso de paz, que el proceso de paz tenía una reforma electoral y el gobierno contrató la famosa reforma electoral, y las mujeres estuvimos trabajando ahí de manera impresionante, bregando a que estos principios de paridad, alternancia y universalidad con perspectiva de género quedaran. Eso fue muy complicado y se lograron unas cositas muy poquitas, pero digamos que hablaron era de la progresividad, o sea, que fuéramos haciendo eso, sí, pero que no ya, que progresivamente, hágame el favor, ¿cuántos siglos llevamos esperando? ¿Cuántos siglos? Y que entonces la progresividad fuera hasta el 2026 para las elecciones. Bueno,
¿Cuál es entonces ese principio rector? Ya lo dijimos, paridad, alternancia y universalidad, como fue planteado en el acto legislativo 12 de 2017, que es la reforma política electoral, en la que por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que esto del Senado, se presentaron varias proposiciones al inicio del segundo debate de la reforma política electoral en plenaria de la Cámara para garantizar la efectiva real participación de la mujer. Eso no pasó. Eso no pasó. Paridad, alternancia y universalidad, tres principios democráticos que son fundamentales para hacer efectiva la participación política de las mujeres y que entonces la paridad, ¿qué hace? La paridad dice que la participación igualitaria de las mujeres y los hombres en los escenarios políticos llevará a un cambio cualitativo inmediato, pero sobre todo traerá consigo un cambio cualitativo en la construcción del quehacer político, o sea, un cambio en la cultura, un cambio en las percepciones. La alternancia es un mecanismo institucional que garantiza el acceso efectivo de las mujeres a los escenarios de toma de decisiones, configura cambios cualitativos dentro de los procesos de elección, porque entonces es un hombre y una mujer, así como vieron en el video, un hombre y una mujer dentro de los partidos y se visibilizarán efectivamente el acceso de las mujeres. Las posiciones alternadas de mujeres y hombres en las listas evidencian una inclusión igualitaria y se convierte en un verdadero reconocimiento de igualdad política dentro del sistema democrático. Y la universalidad, que dice, es la aplicación de la paridad en las listas y que debe exigir en todas las circunscripciones del país, a nivel nacional, departamental, municipal y local. En las elecciones nacionales, en los departamentos, en las locales, la participación de las mujeres sigue siendo exigua. Ya dijimos, en el Senado no alcanzamos casi ni el 20%, como el 19.8%. Es imperativo alcanzar la igualdad de género. Sobresale el caso de algunos departamentos en los que no se eligió ni una sola mujer como alcaldesa. Por ejemplo, Arauca, Cesar, Guainía, Guaviare, Guajira. En Risaralda y Caldas con 25 municipios, no eligió una sola. Y la participación política de las mujeres en los partidos tiene que ver mucho con la organización social y política de estas organizaciones políticas. Por ejemplo, los partidos, de acuerdo a la ley electoral, los partidos deben de disponer de un presupuesto para los temas de género, de formación, de inclusión, de impulsar a las mujeres, de empoderamiento. ¿Y sabe cuánto les dejaron? El 5%, y sin embargo no cumplen con eso. No cumplen con eso. En los partidos y en los parlamentos y en otros escenarios de toma de decisiones relevantes de la política, la economía y otros ámbitos sociales, realmente para fortalecer la democracia, la participación de las mujeres es exigua. ¿Cuál fue la ley que creó el marco institucional de políticas orientadas a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres tanto en los ámbitos públicos y privados? Fue la ley 823 de 2003. Si la constitución política hubiera quedado distinta, no había habido necesidad de promulgar esta ley. No había habido. Las mujeres hemos estado desesperadas, buscando normatividad, leyes, para poder subsanar eso que quedó faltando en la Constitución de la Constitución Nacional. Bueno, bueno, aquí están. Yo, pues de todas maneras ustedes se quedan con estas diapositivas, y aquí están entonces todas las estadísticas de cómo estamos en los consejos, cómo estamos cómo fuimos avanzando, avanzando desde 1957 cuando votamos por primera vez, cuántas fueron las que se eligieron y hoy cuántas tenemos, y las mujeres, evidentemente, nosotras decimos, voy en la 81, Dori, por favor, ubícate en la 81, decimos que el sufragio femenino va mucho más del derecho a emitir un voto durante cada campaña electoral. Eso es mucho más. ¿Qué es lo que significa el sufragio femenino? Y lo vamos a ver
el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el empoderamiento de las mujeres como dignas representantes de una democracia y el entendimiento de que sin la participación activa de las mujeres en todos los niveles de gobierno no se podrá conseguir realmente los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, que es donde nos debemos parar. Igualdad de oportunidades, igualdad entre hombres y mujeres y la paz. Y la paz. Aquí es donde nos debemos parar. Y empiezo entonces con las preguntas y... En la media hora. Ok, con las preguntas, no tenemos sino la media hora, y digan ustedes cuál es la causa principal de la discriminación. Alguien que lo diga. La primera que la diga pasamos a la segunda. Por favor, vayan haciendo la intervención porque es que no puedo ver para darles... Ser mujer. Ah, ¿quién lo dijo? ¡Qué maravilla! Sí, señora. Paulina. Paulina, un aplauso para Paulina. Bien, Paulina. Bravo, Paulina. Ok, nombre algunas de las limitaciones de la Constitución de 1991 para los derechos de las mujeres. Esas son cuáles esas limitaciones de esa Constitución. Alguien, como son tantas, son 16 o 10, entonces vayan diciendo y van interviniendo varias mujeres y los hombres también. ¿Se acuerdan? Digan, y yo les digo sí, sí. Arranquen. Sin miedo, niñas. Tranquilas, arranquen. Solo 5 partes se fijaron en derechos mujeres. ¿Cómo? Que solo 5 partes de la Constitución fueron destinadas a mujer Los y 5 eso en temas de artículos. familia, no en la diversidad, en la dimensión de lo que somos. Ok. No incluye, no incluye la equidad en los principios. No tiene enfoque diferencial. Ah, No incluye, tiene un enfoque familista y religioso. Se ve a la mujer se ve a la mujer solo para el manejo de la familia y como cuidadoras, okay. pero nunca como participantes en la política ni en la vida pública. Ajá, muy bien, muy bien. Sigan. Blanca y Orlando tienen la mano levantada. No, es que no la bajé. Disculpe, gracias. Blanca. Orlando. O el que quiera, mejor dicho. Hola, en la Constitución no es vista mujer como área global, solo por partes. El enfoque, lo que decía la compañera, el enfoque es solo de familia o solo de cuidadora, pero no la están viendo en todas sus áreas y no se les permite desarrollar todas sus áreas para mostrar lo que realmente somos las mujeres. En la Constitución Nacional no tienen en cuenta a la mujer, es más de forma que de fondo. No hay una socialización con la mujer ni una importancia a la mujer. Yo tengo otra. Dale. No se dio un presupuesto o sensibles al género. Proceso constituyente sin ideas como perspectivas de género. Muchos principios eran como del neoliberalismo. Bueno. ¿Chila se fue otra vez? No sé. Ustedes que Creo están que ahí. sí. No está por ahí. Parece que sí se fue. Hoy ha estado ausente. No, lo que pasa es que hoy ha tenido mucho problema con el internet. Entonces, Alejandra, tú querías hablar, o Andrea. Bueno, me parece que uno de los grandes limitantes era lo que nos compartía la compañera acerca de que solamente habían 4 mujeres constituyentes. Y pues las mujeres somos muy diversas y pues no tuvimos voz desde el principio. Creo que esta fue una de las más grandes limitantes.
Recordemos que Chila nos está insistiendo mucho de que hay que tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Muchas veces no se tuvieron en cuenta allí en la Constitución. Bueno, frente a la primera pregunta, entonces yo voy leyendo, yo les voy a pedir el favor. Pregunta, entonces, la mujer es, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Porque para que todas participemos. No sé cuál es la pregunta. Estoy buscando. Ah, ya. Mencione las limitaciones de la Constitución del 91 para los derechos de las mujeres. Entonces empecemos. ¿Quién me quiere ayudar? No todas al tiempo. Yo, Dale. la sujeta mujer. Dale. La sujeta mujer es reconocida desde un enfoque familista y religioso. No reconoce a las mujeres como sujetos de derecho plenos e históricos. No incluye la igualdad de las mujeres en sus principios. No las incluye de manera específica en los derechos políticos, social, económico y cultural. No hace uso del lenguaje incluyente. No incluye el enfoque diferencial. No incluyó la paridad, la alternancia y la universalidad para los partidos y movimientos políticos y sociales, ni para los cargos de elección popular y para los cargos de designación en la función pública, que implica la paridad en las 3 ramas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No incluye los presupuestos etiquetados o sensibles al género. Desequilibrio y desigualdad entre el total de artículos y los referidos a la mujer. No es equitativa en la distribución de los artículos. ¿Quién ayuda con esta? Entonces, ¿para qué sirve la participación de las mujeres en política? A ver, ¿quién ayuda? ¿Para qué sirve? ¿Quién quiere leerlo? Doris, que pues a mí se me ve borroso, no sé si a todas les pasa lo mismo a todos. Yo. Sí. Dale. Bueno, garantizar la participación y representación de las mujeres en todas las instancias, espacios, escenarios y mecanismos del orden nacional, distrital y local, en los ámbitos social, económico, cultural y político, científico, deportivo. Reconocer a las mujeres como actoras políticas, sujetas de derechos y en ejercicio pleno de su ciudadanía. Potenciar una participación deliberante, autónomas, crítica y decisoria. Aumentar su representatividad en los distintos espacios y escenarios sociales, económicos, culturales y políticos, científicos, deportivos. Permite incluir los derechos de las mujeres en las agendas políticas. Genera condiciones para la construcción de políticas públicas de igualdad de oportunidades. Pues recordemos que todo esto nos lo permite si nosotros tenemos un enfoque de género. Si nosotros no tenemos el enfoque de género, vamos a reproducir lo mismo, las mismas acciones del patriarcado. Entonces, sí, señora. Continuamos. Mencione un principio rector de la equidad de género. ¿Cuáles son esos principios? Aquí nos dice paridad, alternancia y universalidad. Superar los obstáculos para la participación de las mujeres. ¿Quién nos quiere decir cuál es esa doble estrategia? Porfa, ¿quién me quiere ayudar? Sumarse el número de las mujeres en la política y las agendas políticas deben incluir los intereses de género. Muy bien, Norma. ¿Por qué el escenario político no es atractivo para las mujeres? ¿Quién me ayuda con eso? Dale. Sí. A ver. Pues por lo que... Bueno, siga, compañera. No, dale, tranquila. Dale, Paulina, dale. Yo intervino. Bueno, por las responsabilidades domésticas, la falta, se me fue, perdón, por la falta de apoyo de la familia, la falta de confianza percibida, la creencia patriarcal social generalizada, que el mejor aporte que puede dar una mujer a la sociedad, a la sociedad es en la esfera doméstica. Las mujeres no son percibidas
como actoras legítimas y lideresas capaces. No tienen electorado. La falta de apoyo de los partidos políticos, no tienen experiencia, la política se percibe como sucia y corrupta, la falta de apoyo de hombres y de mujeres, los medios de comunicación se concentran en sus vidas personales y en la participación de su físico. Esos son las limitantes que tenemos las mujeres para participar en la política. Permítame un momentico porque yo sé que alguien alzó la mano y no veo. Dale, yo levanté la mano. Dale. Sí, es que lo que quería indicar es que además de lo que se ha señalado de las limitaciones para participación en política de las mujeres, también está el tema de la violencia política, ¿no? La violencia simbólica, dentro de la violencia simbólica, la violencia política, porque también aquellas que se atreven a ingresar a participar políticamente y que desafían el sistema patriarcal de alguna manera, pues encuentran en su ejercicio cotidiano de la política grandes barreras al interior de la misma política, barreras, por ejemplo, al interior de los mismos partidos políticos, y ahí también quiero traer a colación, por ejemplo, el caso de Karina en el departamento del Cauca, que pues fue asesinada en ese departamento, que era candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, exactamente. Y ella, por ejemplo, fue asesinada y tiempo atrás, antes de ser asesinada, ella dejó un video donde ella señalaba precisamente, donde les decía a sus compañeros candidatos, pues que no siguieran denigrando de ella de esa manera y planteando esas argumentaciones que estaban haciendo esos tipos de señalamientos, porque iba a terminar asesinada, que pues ella corría, su vida corría peligro, pues por ese tipo de señalamientos que hacían sus contrincantes. Así que uno es como, digamos, las limitaciones para el ingreso a la política, pero también otras, las barreras que ya enfrentamos las mujeres a la hora ya de mantenernos en la política o a la hora de participar en política, y pues ahí tiene muchísimo pues ese tema de violencia simbólica, violencia política, simbólica política. Hay otros países en los que está inclusive ya reglamentado el tema de violencia política, como por ejemplo Bolivia. Sin embargo, en Colombia, a pesar de que se han presentado algunos proyectos de ley para reglamentar el tema de la violencia política, pues eso no se ha generado, es decir, no se ha podido materializar. De tal manera pues que ahí hay un vacío normativo, ¿sí?, en el que debemos trabajar para avanzar pues en la materialización real del derecho de participación de las mujeres. Era eso, muchas gracias. Gracias a ti, porque esa es una excelente intervención que nos hace seguir pensando el ejercicio político que tenemos. O sea, no solamente está la norma, sino todo lo simbólico que tiene la cultura para tener la limitación que tenemos en el accionar político. Bueno, ¿quién me ayuda con mencionar los obstáculos para la participación de las mujeres? Yo te ayudo. Dale. Beatriz. Beatriz, bueno, dale. Listo. Mencione los obstáculos para la participación de las mujeres. Están en los ámbitos público y el privado. Son de índole político, institucional, económico, sociales, culturales, religiosos. ¿Pueden las mujeres articular y hacer oír sus voces en cuanto a sus derechos, necesidades y preferencias? Deficiente aplicación de la Ley 581 del 2000, por el cual se establece una adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Por eso no es gratuito que en el Congreso de la CUT se plantee lo de la ley de cuotas para la central, porque en el espacio decisorio pues realmente no hay muchas mujeres en el espacio allí donde puedan incidir en la política de la central.
Eso es importante que nosotros lo vayamos visibilizando y que también lo tengamos en cuenta en nuestros sindicatos y en nuestra central. Bueno, vamos con la última pregunta, que es ¿hasta qué punto son democráticos los partidos políticos? ¿Quién me ayuda con eso? Dale, Si quiere. entiendo. Dale. Bueno, han tenido la oportunidad las mujeres de debatir las posiciones comunes respecto a la Constitución, la ley electoral, la seguridad durante las campañas y otros temas. No lo suficiente. Faltó ¿hasta qué punto son democráticos los partidos políticos? Hasta el momento en que se ven obligados a incluir a las mujeres. Por eso es la discusión, por ejemplo, hoy en el pacto histórico, frente a cómo irían las listas en las elecciones, si es en cremallera, si no va todavía, si hay paridad. O sea, este es un debate que aparentemente ya en algunas organizaciones políticas se supone está zanjado, ya resuelto, pero que en la práctica todavía hoy nos toca. Por eso pongo el caso de lo que está pasando en el pacto histórico con relación a eso. Y si este es un sector amplio, imagínense donde estén otros sectores que realmente, pues la inclusión de la perspectiva de género y de las mujeres no está. Entonces, para que nos demos cuenta de la situación que está. Dori, yo quiero decir algo. Dale. Es que, claro, estas normas son indispensables, pero me parece que las organizaciones y específicamente una escuela como esta tiene que trabajarle o tenemos que trabajarle a la formación política de las mujeres, porque no basta que en esas estrategias de ir un hombre o una mujer, es posible que las cumplan, pero la pregunta es quiénes son, están preparadas, tienen conocimiento, porque igual pueden ser personas de relleno, inclusive por las que muy poca gente va a votar, o porque yo insisto en que las mismas mujeres también no creemos en las mujeres y no votamos por las mujeres. A mí me parece que sobre todo en el movimiento sindical ha primado el voto de acuerdo con el tema de partido político donde yo esté. Pero esos partidos políticos muchas veces son como una especie de sectas donde allí las mujeres en forma independiente no tienen ninguna posibilidad. Entonces me parece que eso se ha como trasladado también al movimiento sindical. Y si las mujeres algún día queremos tener participación, tenemos que primero preparar las personas que puedan postularse y hacer respetar que no sean simplemente puestos de relleno. Era eso. Gracias. Bueno, ahí hay varias cosas que nos toca, Beatriz, y que me parece que son muy importantes. O sea, primero yo creo que aquí las mujeres estamos preparadas como los hombres. Aquí lo que hay que mirar, y que sí me parece demasiado valioso de lo que dice Beatriz, es que debemos formarnos. O sea, la formación en nuestra posición política, en por qué es importante plantearnos la formación y la organización en nuestros espacios territoriales y en nuestros espacios sindical es importante para poder realmente tener una incidencia, porque hoy en día, si nosotros no nos formamos, no tenemos cómo abordar unas discusiones. Entonces, debemos pasar de la opinión a la argumentación. Por eso es muy importante lo que plantea Beatriz frente a la importancia de la formación en los espacios sociales y la importancia de las escuelas. Frente al por qué los partidos políticos tienen también esas limitantes que nos dice Beatriz, pues efectivamente tenemos que pasar también por el liderazgo y el posicionamiento. O sea, seamos hombres o mujeres, pero sobre todo las mujeres, tenemos que posicionarnos en los espacios políticos. Y eso no es fácil. No es fácil porque cuando no se tiene el modelo de liderazgo patriarcal, la gente cree que puede pasar por encima de uno. Y eso no es así. Creo que ya llegó Chila, ¿sí?
Sí, ya estoy acá. Ah, bueno, aquí Bueno. lo que pasa es que tú tienes estas diapositivas y pusiste una encima de otra, Chila. Entonces yo estoy tratando de organizarlas para que se puedan ver. Dale. No, algo pasó. ¿Cómo se te ocurre que voy a poner una diapositiva encima de otra? No, Sí, algo no, yo está creo que pasando. fue que se traspasó. Bueno, sigamos. Bueno, no, a ver, yo quisiera saber sobre las preguntas, en qué quedamos y en qué vamos y si todas las resolvimos, porque son 10 preguntas, Dori. Sí, es que estábamos aquí hablando, íbamos leyendo, o sea, y fuimos leyendo las respuestas, fuimos hablando un poco sobre eso. Naida nos hizo el favor de hacer una introducción sobre las implicaciones que tiene, no solamente en la norma, sino en lo simbólico, como eso también hay una discriminación en lo simbólico y una violencia en lo simbólico. Yo quisiera saber cuál fue el principio rector de la equidad de género que colocaron. ¿Cuál fue? ¿Ya pasaron por ahí? Estaba ya aquí, mira. Acá. Mencione un principio rector de la equidad de género. Entonces no han pasado por ahí, por esas preguntas. No, las preguntas sí, ahí ¿sí? ya vimos. Sí, Sí, hablamos de la paridad, la alternancia y la universalidad. Ah, bueno. ¿Y qué dijeron? ¿Cuáles son? ¿Cómo se hace para superar esos principios? Que hay 2 estrategias para superarlos. ¿Qué dijeron de eso? ¿Cuáles son esas 2 estrategias para superar esos obstáculos? Que aumentar la participación política e incluir los intereses de género. Eso, que era eso. muy importante era tener la perspectiva de género en la cabeza. Muy bien, muy bien. Ok. Y contestaron por qué el escenario político no es atractivo para las mujeres. Sí, señora. Ya lo contestaron. Ah, no, Sí, es que señora. no, si es que van es volando. Vamos en la 91. Y vamos a comenzar la diapositiva 91. A ver, y las limitaciones de bueno, esa era la primera, esa ya la contestaron, y contestaron la pregunta: la ciudadanía de las mujeres está en cuestión mientras los derechos políticos sean solo formales. ¿Es falso o es verdadero? ¿Ustedes qué dijeron a eso? ¿La leyeron? Sí, esa es la primera, ¿no? No, esa no la hemos leído. Quiere decir que la diapositiva última no la han leído. Entonces 83. Por favor, la ciudadanía de las mujeres está en cuestión, pero no se las ponga porque ahí está la respuesta. Ponga la anterior. La ciudadanía de las mujeres está en cuestión mientras los derechos políticos sean solo formales. ¿Eso es falso o es verdadero, esa afirmación? Eso es verdadero. Bueno. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. Miren esta pregunta la trabajaron. ¿Pueden las mujeres articular y hacer oír sus voces en cuanto a sus derechos, necesidades y preferencias en todos los ámbitos? ¿Sí lo pueden hacer o qué? ¿O qué pasa ahí? Pues nosotros habíamos hablado aquí que sí se puede articular, pero siempre y cuando las mujeres tengan como una disposición y tengan claridad de por qué es tan importante la perspectiva de género. Mientras que si las mujeres continúan con los lineamientos de los partidos políticos, difícilmente se logra articular las voces y las necesidades. Era lo que ellas más o menos planteaban. Sí, eso está muy bien, pero miren, mujeres, miren, es que el tema de la participación es un tema muy complicado, es muy difícil, no crean que eso es un tema menor. Aquí hablamos de la historia y traemos cifras, pero hay que hacer el debate es en la profundidad de lo que significa participar. Las mujeres toda la vida hemos participado, hemos estado en todos los terrenos, no solo de la historia, de la política, de la sociedad y de las familias. Pero el problema no es ese, no es que estemos, es que siempre hemos estado, aunque por muchos años y siglos nos invisibilizaron. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo señalan ustedes? Estar, siempre estamos y vamos a seguir estando, pero ¿cuál es el problema?
¿Cuál es? El problema es que no se llega a los cargos de decisión. Sí, ese es un problema. No se llega a los cargos de decisión y por lo tanto no tenemos incidencia en normas, en leyes y en la política de verdad, en la política macro, de verdad. Ese es un problema. Pero hay otro problema. ¿Cuál es? Lo señalamos. El problema es que las decisiones siempre están sujetas a la mayoría por elecciones, por decisiones de hombres. Entonces, por eso no se en cuenta. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿alguien más quiere hablar? Digan, a ver, ¿quién más quiere decir? Porque están diciendo cosas muy importantes. Digan, a ver. Creo que el problema es ser mujer, lo que decía usted. Ese es un problema muy grave, ese es un problema. Pero hay otro que lo vinculamos con el poder. Acuérdense cuando hablamos del poder. Acuérdense cuando en las primeras diapositivas hablamos del poder. Del poder, que es poder llegar a los cargos de decisión, poder hacer escuchar nuestras voces, poder que nuestros derechos, necesidades y preferencias queden en la normatividad, poder que no solamente 5 artículos quedaran en la Constitución. ¿Cuál es ese problema del poder? ¿Cuál es? Acuérdense que hablamos de eso. ¿Quién lo quiere decir? Pues no sé, Chila, tú señalabas 2 elementos, uno era el patriarcado y el otro que era el patriarcado como tal y el otro que era lo privado, todo lo de la economía del cuidado, que eran 2 elementos que estaban ahí presentes en las limitaciones que teníamos en la participación y la decisión. Sí. Pero miren, mujeres, ahí ha señalado un elemento que es muy importante, que es lo del patriarcado, y por supuesto que tenemos que resolver todo lo de la economía del cuidado. Pero ¿qué es lo que pasa con el poder? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero que se ubiquen en el ejercicio que hacemos hombres y mujeres del poder. O sea, ¿cómo es ese ejercicio que hacemos? Que se ubiquen, piensen un poquito en las mujeres que han tenido cargos de poder, piensen un poco en las mujeres que, ¿qué pasa con ese poder? ¿Cómo se ha estructurado? Y voy a ayudarles un poquitico. Dijimos en la diapositiva que tal como se hace el ejercicio del poder, tal como el poder está estructurado en las sociedades y en esta sociedad en concreta, la lógica es absolutamente masculina. O sea, es un poder hecho a imagen y semejante de lo masculino. Exacto, lo dijo, lo dijo. Bueno, explique un poquito más su respuesta, explique, ¿quién lo dijo? Dígame a ver quién lo dijo. Norma. Norma, lo dijiste, Norma, hacele, explica vas bien, explica la respuesta, ahora explícala. Era esa. Creo que es porque siempre la mayoría son hombres, entonces piensan es para ellos, para el bienestar de ellos y no el de las mujeres. ¿sí? Ellos piensan en las mujeres allá en su casita y el resto de decisiones es para ellos. Y las decisiones las toman son ellos. Así seamos así nosotras estemos presentes, las decisiones las toman ellos. Muy bien, sí, perfecto, muy bien, Norma, muy bien. Y además, sí, dígale. Además, las mujeres que han tenido el poder quieren igualar a los hombres y empiezan a hablar duro, a coger el micrófono duro. O sea, las mujeres que tienen el poder quieren igualarse a los hombres, entonces ahí es donde está el desequilibrio. Muy bien, muy bien. ¿Hay otra que quiera decir la idea algo? patriarcal. Sí, sí. Bueno, sí, porque nosotros lo que dicen ellos tenemos la idea patriarcal. Y lo que dicen ellos, que las leyes las hacen para ellos, las hacen ellos para ellos, siempre pensando en el hombre. Inés remató con lo que necesitábamos. Inés remató. Bravo, Inés, bravo. Remató con lo que necesitábamos. Mire, cuando se llega al poder es para tomar decisiones y hacer leyes. Inés lo dijo, remató con lo que necesitábamos. Y entonces un poder manejado desde esa lógica masculina, manejado por hombres esencialmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ese poder es hecho por hombres a imagen y semejanza de los hombres.
es hecho por los hombres, a imagen y semejanza de los hombres. Por eso la pregunta es, ¿pueden las mujeres articular y hacer oír sus voces en cuanto a sus derechos, necesidades y preferencias? Mire, no, es casi imposible. Es que ni nos escuchan cuando habla, es que cuando oyen las voces de las mujeres se incomodan y les da histeria y les duele la cabeza. No, es que me duele la cabeza, porque están oyendo las voces de las mujeres, que están hablando de los derechos, que están hablando de la igualdad, de la igualdad de oportunidades. Entonces les da el dolor de cabeza, porque oyen a las mujeres. Entonces, hacer oír las voces de las mujeres es muy complicado. No nos escuchan. O si no hagan, yo creo que ustedes han pasado por eso. Apenas las mujeres hablan, ¿ellos qué hacen? O se van en corrillito a hablar entre ellos, o piensan en otra cosa, o hacen otra cosa. Esta siguiente pregunta y terminamos. O sencillamente hacen ruido para no escuchar la voz de las mujeres, ¿no? También. O la invisibilizan, que también es otra estrategia, ¿no? Exactamente. O simplemente critican nuestra opinión, pero en contra. Exactamente, la desvalorizan. La desvalorizan enormemente, la critican. Nosotros no hay ningún chance de que hagamos nunca nada bien. Todo es malo, todo es malo. Y lo que es bueno es medianamente bueno. Bueno, esta que es muy importante también. Han tenido la oportunidad. Pero otra cosa, de pronto esa idea que uno les dio, la toman ellos y la modifican, pero es de uno de mujer. Entonces ellos la toman también como propia. Sí, a eso suelen hacerlo, cierto, absolutamente cierto. Bueno, han tenido la oportunidad las mujeres de debatir las posiciones comunes respecto a la Constitución, la ley electoral, la seguridad durante las campañas y los otros temas de la política. ¿Han tenido oportunidad las mujeres de hacer esta tarea? ¿Ustedes qué dicen? Y la que va a contestar la sustenta, o sea, la explica. Póngaselas, Dori, en las 83. Yo estoy en esa. Bueno, vale. Entonces cuenten a ver ustedes cómo ven esta. ¿Han tenido la oportunidad las mujeres de debatir las proposiciones comunes respecto a la Constitución, la ley electoral, la seguridad durante las campañas y otros temas? Bueno, Norma, yo creo que no. Por lo mismo que estamos diciendo, porque no hay la toma de decisiones, porque las leyes las hacen para los hombres y los hombres las hacen. Entonces yo creo que no tenemos esa oportunidad. O sí la hacen, o sí la tenemos, pero no nos tienen en cuenta. Así es fácil. Hacen caso omiso a nuestras propuestas y a nuestros puntos de vista, creo yo. Sí, otra, Norma. Muy bien, Norma. Dale otra. Vean bien la pregunta y dale otra. A ver, yo creo que en los espacios donde se toman las decisiones de esta pregunta, pues realmente ya nos has comentado que han sido muy pocas las mujeres que se han podido participar, por ejemplo, en quienes elaboraron la Constitución, tomando ese ejemplo. Pero de otra parte, como no existe tampoco como un acuerdo entre las mujeres, tampoco somos un grupo unitario cuando se presentan estas posiciones. No hay acuerdos previos para decir vamos a hacer fuerza por este tema. Entonces me parece que ahí falta también un espacio de debate dentro de las mismas mujeres que escasamente llegan a esos espacios. Sí, muy bien, muy bien. Beatriz, ¿no? Me habló Beatriz. ¿Sí? Dori, ¿era Beatriz? Señora. Sí, señora. Ok, bueno, otra, a ver, escuchemos. Bueno, yo soy Esperanza. Esperanza, dale, Esperanza. Entonces, bueno, yo digo que de pronto la oportunidad yo no la he visto en el medio en el que vivo. Puede que se escriba que tenemos todas las oportunidades, pero yo nunca he visto, por decir algo, en la televisión o algo que presenten debates de las mujeres defendiendo nuestros derechos ante la Constitución, o cuando hay elecciones o nada de eso. Yo no lo he visto. Puede que digan que sí tenemos muchos derechos, pero nosotros no conocemos ni siquiera a nuestras políticas, no sabemos sus argumentos, porque eso es así, y ellas nunca nos están representando en realidad. Esos encuentros yo no he sabido que se presenten. Gracias. Muy bien. ¿Hay otra que quiere decir algo? Sí, bueno.
Yo tenía la manito levantada. Yo quiero decir que la participación nuestra sucede como la participación ciudadana en todas las políticas públicas que van a sacar de la administración, ¿no? Nos citan a socializarnos y a que les firmemos un listado de asistencia, pero realmente no es una participación incidente porque se hacen las propuestas, pero no se tienen en cuenta. Algo parecido sucede en nuestra participación como mujeres en los espacios. Se dice, ay, sí se les da la oportunidad porque sí participan del debate o sí dan sus opiniones, pero no se tienen en cuenta. Entonces no es una participación incidente, que es lo que realmente necesitamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Otra? A ver, ¿hay alguien más, Dori, con la... Porque ya voy a cerrar, ya te llevo un minuto más, o si no, voy a hacer... Señora, no hay nadie más aquí. ¿No hay nadie más? Lo que pasa es que yo no veo aquí manitos levantadas. Bueno, yo tengo mi manito levantada. Dale. Hágale. No, yo simplemente quería decir que nosotros estamos en estos remedios de democracia que hacen que se generen espacios y que se abran convocatorias, pero a la hora de la verdad, pues no se respetan realmente esas palabras que se dan en esos espacios de participación. Si bien es cierto que hoy en día, por ejemplo, en la lista de asistencia de muchos eventos tienen una gran cantidad de mujeres y las voces de las mujeres son levantadas en esos espacios, también es cierto que a la hora de condensar las ideas que se plantean y las propuestas que se plantean, pues obviamente no son tenidas en cuenta de la manera que deberían hacerse. Entonces creo que eso ha sido como una situación que se ha venido dando en los últimos tiempos cuando ya nos han abierto de cierta manera nos hemos abierto esos espacios, pero nos dejan participar, pero no tienen la redundancia y la fuerza para poder llegar a ser ya como unas ideas consolidadas a través de normas, leyes. Dayana, ¿hay alguien más? Sí, muy importante lo que dijo Dayana, muy importante. Si no hay nadie más, porque es que no quiero quitarle su tiempo, yo que estoy decidida a terminar a las 12, solamente voy a decir dos cosas. Miren, mujer, todo este tema que desarrollamos de la participación de las mujeres en la política está dada en un contexto. ¿En cuál contexto? En este momento nosotras tenemos un contexto que es el estallido social. Nosotras tenemos un contexto que es la resistencia. Nosotras tenemos un contexto que es la protesta. Nada lo podemos desligar de ese contexto. Uno, eso. Es muy importante siempre vincular cómo participaron las mujeres, por ejemplo, sería muy importante, y era la última pregunta, pero se acabó el tiempo y no cómo participaron entonces las mujeres en el paro, cómo fue la participación de las mujeres, luego la resolvemos. Entonces lo que quiero decir es que evidentemente hay un contexto, y ese contexto que en este momento en términos de la política es el que les acabo de mencionar y que Wilson muy claramente lo explicó esta mañana. El otro contexto es el neoliberalismo. No lo olvidemos, por favor. El neoliberalismo que convirtió los derechos y las vindicaciones de las mujeres en derechos, los convirtió en asistencialismo y los convirtió en mercancías, en puras mercancías. Entonces, esos conceptos neoliberales, ese relativismo de no ver, un relativismo cultural de no ver el papel del neoliberalismo, del modelo, de la estructura económica, del sistema, del modelo económico, en todo lo que significa cómo se desarrolla la participación de las mujeres. Hay que articular eso. Y uno de los casos, y yo aquí no me quiero meter en la fe cualquiera la puede tener y puede profesarla y se respeta, pero estamos hablando de derechos. Uno de los casos más fehacientes de eso, de que el neoliberalismo se metió y el Estado se ha metido a ser el propietario de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, es el tema del aborto, queridas mujeres. Ese es el gran tema que nos han robado, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Eso qué lo hace? Lo hace este sistema. Y
han convertido entonces en un relativismo cultural y en un debate en términos morales, un derecho que es el que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos. Y con eso termino. No se les olvide que el asunto de los avances de la democracia que tenemos ahora, que es una democracia muy emproblemada, el feminismo ha colocado el 50% de los avances de la democracia, y eso luego lo vamos desagregando. ¿Por qué hacemos este tipo de afirmaciones? Al mismo tiempo, hay tres grandes teorías políticas en el debate en estos momentos, que es el liberalismo que sigue, que está ahogado, y en el caso nuestro aquí también está ahogado y está bregando a correrse ahora para el pacto histórico. El feminismo, teorías, el feminismo y el socialismo. Esas son las tres grandes teorías del mundo contemporáneo: liberalismo, socialismo y feminismo. ¿Cuál de esas teorías sostiene en la práctica el sujeto colectivo activo? ¿Aló? ¿Cuál de esas teorías sostiene, sostiene un sujeto colectivo activo? Solo el feminismo sostiene ese sujeto colectivo activo, reivindicativo, de resistencia y de defensa de los derechos. Entonces, no se nos olvide realmente vincular todos estas reflexiones que hacemos con el contexto y donde vivimos. Y con eso termino, y mil gracias, y discúlpenme, porque este computador, yo no sé, debe ser que... ¿Te digo? Sí, tiene un virus, porque se enloquecía y no me dejaba manejarlo, no me dejaba ni cerrarlo. ¿Cómo se llama eso? El cursor volaba y volaba por toda la pantalla y yo no lo podía coger. Bueno, no sé qué será lo que pasa. Tuve que apagar esto, y bueno, mil gracias. Chila, antes de retirarnos, Susana tiene la manito levantada como para terminar. Susana, ¿vas a hablar? Susana. No. Susana no va a hablar entonces. Sí, Susana, ¿va a hablar? No creo. Hace rato que iba a hablar cuando le hice unas preguntas, pero no se puede comunicar. No, todo excelente. Espero pues que esas diapositivas y toda esa parte nos la compartan para leerla y para analizarla nuevamente. Muchas gracias. Ay, qué pena, Susana, pero lo que pasa es que como estoy aquí, estaba compartiendo, no podía ver quién levantaba la manito. Entonces, ese es el problema del Zoom: cuando uno comparte pantalla no puede hacer eso. Pero igual, compañeras, antes de retirarnos, dos cositas. La primera, recordarles que absolutamente todo queda en el Classroom. Ahí están los videos, los materiales que se han dejado, los videos que sugieren las facilitadoras en cada sesión. Ahí lo van a encontrar. Ustedes lo pueden bajar a su computadora si quieren. Lo segundo, decirles que estamos ya haciendo la reunión con los compañeros que están interesados en el desarrollo de su trabajo de intervención. Si ustedes ven en el Classroom, ya están las dos conferencias que se han hecho por parte de las compañeras y de su trabajo de incidencia. Estamos ya con unas compañeras de San Blas trabajando, finiquitando su trabajo de intervención. Entonces, les recuerdo que el trabajo de intervención es fundamental porque es una manera del ejercicio político que hacemos nosotros. Entonces, recordarles que la asistencia está en el WhatsApp, pero también está en el chat del Zoom, para que por favor lo hagamos efectivo, y recordarles que nos vemos dentro de 8 días para poder estar nuevamente en la tercera sesión con Chila. Muchas gracias y feliz tarde para todas y todos. Dori, una preguntita antes de... El próximo martes es festivo, 20 de julio. Sí, señora. No, el próximo martes no hay sesión, es dentro de 15 días. Tienes toda la razón. Dentro de 15 días nos vemos. Bueno, no, yo tenía muchos deseos de despedir la sesión de hoy,
con una canción que propuse ahí, mis derechos, pero yo no quiero abusar más del tiempo. No, coloquémosla y ahí sí nos vamos. Bueno, entonces dale, está ahí el link en la primera en las primeras diapositivas está el link, o si quiere, sí, no, más bien hable tú porque el computador mío con lo loco que está. No, ya lo estoy buscando. ¿Cómo se llama? ¿Manos de mujer? Coloque sí, mis derechos de mujer. No, aquí está historia de las mujeres, participación política de las mujeres, manos de mujeres. No, y sigue, vea. Y sigue, mis derechos de mujer, sigue. No, hay muy más, no enviaste más. No. No. ¿Cómo se llama? Y yo lo busco acá. Mis derechos de mujer, mis derechos de mujer. Bueno, entonces busquémoslo acá, a ver. Y con eso cerramos nuestra sesión del día de hoy. Ya sé qué es. Perdón un segundito. Espérenme que me toca aquí. ¿Es este? ¿Sheila, es este? Bueno, espera un momentito, lo ponemos acá. Lo ponemos desde el comienzo. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, compañeras, muchas gracias y damos por finalizado este encuentro. Gracias, Chila. Feliz tarde para todas. Muchas gracias. Buenas Micrófono cerrado. Chila, tiene el micrófono cerrado, si quieres decir algo. No, muchas gracias a todas. De nuevo pido disculpas por las interrupciones y nos vemos entonces en 15 días para que avancemos en vamos avanzando en una reflexión profunda sobre nuestro futuro. ¿Qué tienes, mi azúcar? Muchas gracias, feliz tarde para todas. Bueno.